Estelarísimo de hoy. Es el momento de una buena entrevista, un buen análisis, de un momento de entretenimiento e información. El Ojo Blindado. Pisado y pasado, trastornado. Qué gusto, qué placer. Recibimos aquí en el Ojo Blindado el señor Fernando Santulo. Bienvenido aquí a AM1430 Radio Durazno. Buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches, ¿todo bien por ahí? Espectacular, espectacular. Muchas gracias por este tiempo. ¿Bajo lluvia también están o más o menos? Bastante, bajo lluvia, con frío. Sí, buenas noches, Fernando. María Eugenia te habla aquí. Yo por primera vez en muchos días tengo los pies helados a pesar de la doble media y de todo. Empezó la época de la doble media. Tremendo, tremendo. En mi caso la doble media y quién no usa la media cancán. Yo tengo unas licras en este momento. Me puse el vaquero más grueso y no servía para nada, me estaba helando igual. ¿Alguno de ustedes usa el doble pantalón? Sí. No, a mí con la licra ya me da. O sea, licra sí. Y pantalón, quise decir, ¿eh? Sí, claro. Usted no usa, Gonzalo. Pero doble pantalón ya no me puedo ni mover, creo. Tremendo. Bueno, nos metemos en el tema central, como les decía en la introducción de la nota. Hace unos días se publicó la última columna de Fernando Santulo en búsqueda, que se llama Los Simulacros, y que está centrado en un capítulo determinado de una serie, que ahora nos gustaría que nos pases a contar y hacer un raconto de lo que tiene que ver, justamente una reseña de lo que tiene que ver esa columna y cómo lo relacionamos al proceso del día de hoy, en la actualidad, de lo que pasa en las redes sociales, hoy tomadas como un centro, como un epicentro de decisiones y de discusiones violentas, ¿verdad? Sí, la serie a la que hago referencia es Patriot Act, que está en Netflix y que es una serie que le pusieron Patriota no deseado, no entiendo por qué, pero de Hassan Minhaj, que es un loco que hace stand-up, sí. Y que de una forma medio como sutil se fue metiendo en una cosa más periodística. Entonces el loco todas las semanas hace un capítulo corto, 20 minutos, media hora, en la que agarra un tema cualquiera, un tema social, político, y lo elabora como un reportaje. Lo interesante es que siempre tiene un montón de información y de datos, ¿no? O sea, no es solamente opinión, sino que es opinión, digamos, completada o argumentada con datos. Y yo usaba eso porque él en un momento de este reportaje, él dice que lo más grave de las redes sociales, empieza diciendo que la información buena en general la construyen los medios locales, o sea, sobre todo la prensa escrita local. Está hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero en general es así, ¿eh? En general el origen de la información son los periódicos, y de ahí la televisión y los demás medios van desarrollando o avanzando las noticias. Tal cual. Entonces el problema que él señalaba es que gracias a las redes o en las redes tenemos la sensación de que nos estamos informando muy bien, cuando en realidad lo que vos estás agarrando en las redes es información de segunda o tercera mano que ya fue filtrada por alguien que tenía una opinión respecto a la información original, entonces no te pasó la información completa. Entonces cuando vos te pensás que te estás informando, en realidad en las redes lo que estás es repitiendo un ruido que ya está instalado por la forma de funcionar que tienen las redes. Y lo que yo decía en la columna es que lo grave es que las redes, que fueron pensadas como una cosa para intercambiar pelotudeces sin demasiada consecuencia con otros pelotudos como vos, en un momento empezó a ser un espacio al cual los políticos y los que deciden cosas, no solo los políticos, empezaron a hacerle caso. Entonces lo que retumba en las redes termina pesando en las decisiones que toman los que manejan las vidas de todos los demás, y lo que retumba en las redes muchas veces es solamente ruido, no es información contrastada ni buena. Básicamente eso es lo que decía. Después en la columna me extiendo con ejemplos y todo eso, pero básicamente era eso, la idea de que las redes son una cámara de ruido más que un espacio en el cual informarse, y que en realidad eso no es un problema de las redes, porque las redes fueron hechas para lo que fueron hechas. O sea, ponía el ejemplo de
el ejemplo que ponía era como intentar jugar un partido de fútbol en una piscina. Sí. Claro, o sea, lo que va a salir de ahí nunca va a ser fútbol. Va a ser otra cosa en la cual todo el mundo está mojado, medio que te ahogaste y no sé qué, pero que no es un partido de fútbol. Pretender sacar una información o una enseñanza o una conclusión política de las redes es más o menos lo mismo. Lo que va a salir de ese menjunje no puede ser política, digamos. Esto sin entrar en hechos polémicos y controversiales que tengan que ver justamente con un candidato en sí. Lo ponemos como un ejemplo. Creo que forma parte de esto lo que ocurrió hace unos días en Twitter con un tuit del candidato a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, que tuiteó una coma, así como lo escuchan, una coma, y a partir de ahí se generó un hecho político. Sí, lo vi, y que obviamente tuiteó una coma porque se le fue un dedo en el teléfono. Exactamente. Sí, no, pero aparte lo interesante es que vos ahí que generás un hecho político a partir de la nada, que es una coma, y lo generás por el ruido que se genera alrededor de esa nada. O sea, es como dar infinitas vueltas en torno a un vacío en el que no hay nada. Yo creo que inclusive a veces es un poco peor, porque es una cosa que se va como retroalimentando, ¿viste? Entonces, yo no sé si es por cómo está construida la interfaz. No todas las redes funcionan exactamente igual. Por ejemplo, en Instagram las cosas no son iguales. El intercambio es como mucho más ingenuo, si se quiere. Facebook, como te permite estirar un poco más la opinión o es menos entrecortada, las ideas pueden desarrollarse un poco más y la conversación, aunque puede ser áspera, es un poco más comprensible. Yo creo que Twitter tiene problema, o no sé si llamarlo problema, pero el problema para esto que estamos hablando por lo menos es que es como entrecortado el intercambio, ¿viste? Siempre son como pequeñas pastillitas, y el tema es que hay muchos temas que no los podés resumir en una pastillita, o no son del todo comprensibles ni siquiera cuando haces un hilo. Hay cosas que son complicadas y tienen que ser explicadas en extenso, y Twitter no es el lugar para hacerlo. Twitter pero lo usamos, quiero decirlo, o sea, claro, al final lo terminás usando. Y al ser esa semilla y transformarse en una pequeña comunidad, en un microclima muy determinado con ciertas normas establecidas, lo transforma también a Twitter en la red social más violenta en cuanto al lenguaje y al intercambio del mismo, porque por ejemplo allí se da una sofisticación y una mayor gradualidad de la presencia, por ejemplo, de trolls, de cuentas falsas, claro, que intervienen en las discusiones y bajan línea. Bueno, es que yo creo que una de las premisas que las redes rompen es que cuando uno dice estamos haciendo política, ¿qué quiere decir? Que los ciudadanos intervienen en los temas públicos. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos? Bueno, son personas que tienen una cédula de identidad, que tienen una identidad real, que tienen un rostro y un cuerpo, y que ese rostro, ese cuerpo los ponen en juego cuando van y dan sus opiniones. O sea, la ciudadanía solamente puede ser ejercida con la propia identidad. Vos cuando vas a votar no mandás una cuenta de Twitter que se llama Arturito34. Claro. Tenés que ir vos con tu documento, con tu credencial cívica, o tu cédula de identidad, lo que sea, y tenés que estar, o sea, la persona real es quien ejerce la ciudadanía. Entonces, el problema que tiene Twitter es que es una red que está pensada para que venga un tipo que quiere chivear y se ponga Arturito 107 y se ponga a putearse con Ernestín, te quiero mucho, 39. Entonces, claro, para hacer esas bobadas está fenómeno, porque ¿a quién le importa si Ernestín y Arturito se pelean? Si son dos, no importa quiénes son. Ahora, el tema es que si muchos Ernestines y Arturitos van opinando determinadas cosas, al final aparece un político y dice, che, miren que hay un montón de gente que está opinando que hay que hacer tal cosa y hay que aspirar para tal lado. Entonces, claro, ¿por qué la calidad resultante es peor? Y porque al no estar la persona real atrás, cualquiera se siente utilizado para decir cualquier demencia, porque no tiene la menor responsabilidad. O sea, ejercer la ciudadanía es una responsabilidad, es un derecho, pero al mismo tiempo tiene unas obligaciones, digamos, aparejadas. En cambio, cuando vos sos anónimo, tenés todos los derechos, pero no tenés ninguna obligación. Y entonces el abuso se convierte en una moneda corriente, digamos, es lo más habitual. Exactamente. María Eugenia, ¿vas a hacer una consulta? No, a mí lo que me pasó, por ejemplo, con una de las redes sociales del momento boom que explotaron con la pandemia fue TikTok. Sí. A mí me pasó que yo subí un video en el cual yo ni siquiera pronuncio una sola palabra, en la cual hay una imagen de fondo, y me pasó que hubieron muchas reproducciones porque mi TikTok estaba de forma pública,
¿está? Sí. En lo cual me volví a hacer otra cuenta pública y me censuraron la cuenta directamente de que incurría, ¿cómo era que decía? Bueno, básicamente como que el video... Incitación al odio o algo así. Sí, que bueno, en realidad yo rompía las normas. que rompía las normas, te juro, una carta me llegó, y cuando quise acceder a la cuenta, que tenía un montón de videos que me encantaban porque soy muy buena para el TikTok, me dolió tanto perder esos videos, ¿podrás creer? Y bueno, pero es que lo que estás contando es otro de los problemas adicionales. Vos cuando ejercés la ciudadanía normalmente, ¿cuáles son las reglas en las cuales la ejercés? Bueno, la regla es que se fijó el país para que los ciudadanos ejerzan la ciudadanía. Fernando, sí. Pero vos me entendés la parte en la cual yo ni siquiera pronuncio una palabra. Bueno, pero es que de alguna forma violentaste unas reglas que no conoces, que son las que esos señores de las redes eligieron para su red. Exactamente. Y te censuraron la cuenta. O sea, por eso digo, es un problema extra porque estás jugando con las reglas que ponen unas empresas que tienen la sede en, yo qué sé, Wisconsin o en una ciudad de Taiwán, no sé, en una ciudad de China, no sé. Y que no necesariamente son reglas que son democráticas o que tienen algún sentido para quienes estamos ahí. Son las reglas que le interesan al tipo que hace la red. Me parece que igual se le fue la moto con censurarme. Bueno, pero porque no era tan grave. Bueno, no pero a ver, grave. eso pasa incluso, forma parte, yo creo, también de la hipocresía de las normas de las redes sociales. En Twitter, ¿cuántas veces hemos visto que se utiliza el nombre de alguien o su imagen para acusarlo de determinada cosa o relacionarlo a hechos delictivos? Sí, o que Facebook, por ejemplo, censure fotos de una mujer amamantando, y no tenga el menor problema en permitir fotos que incluyen en cualquier clase de ilegalidad, por ejemplo, fotos retocadas en las cuales aparece un político haciendo no sé qué cosa, cuando en realidad eso no es real. Entonces, yo creo que ahí el problema a ver, nos pueden parecer arbitrarias, nos pueden parecer una porquería, pero el hecho es que nosotros entramos voluntariamente ahí. Nadie nos obligó a ir a las redes y menos nos obligaron a hacer cosas serias en las redes. Convengamos Entonces, que las redes sociales hay que tomarlas como redes sociales. Claro. Y no más que pero el eso. problema es que ya se pasó ese punto. Claro. O sea, yo entiendo lo que vos decís, yo estoy de acuerdo, las redes sociales deberían ser para estudiar. Deberían de ser superficiales, no deberíamos de por ahí. A veces no estoy tan de acuerdo. ¿sabes Bueno, qué? es lo que planteaba Fernando en el principio Bien, de su intervención. No estoy tan de acuerdo, ponerle a veces de que se compartan demasiado de la vida privada de cada uno, ¿no? Yo lo utilizo. No se debería, pero bueno. Bueno, está, pero hay gente que vos ves que, por ejemplo, está, no sé, almorzando, sacó una foto de lo que está almorzando. Al instante se fue, no sé, a tal lugar. Es como que el minuto a minuto, ¿viste? Bueno, pero a ver, un ejemplo que le voy a poner a Fernando. A veces pasa que un hecho político se establece en que Fernandito o Raulito 173, que es un perfil con la foto de un avatar, que no es una persona real, le cita un tuit a Luis Lacalle Pou o a Daniel Martínez, para poner un ejemplo, le ponen no sé qué gansada, y toda la gente va y lo reproduce, mirá, retweet, eso, y se produce como un hecho político, a través de una tontería, de una superficialidad de las redes sociales. Y en Twitter pasa mucho. Claro, yo lo que digo es que en este lío nos metimos nosotros solos. O sea, lo que trato de decir es esto. Las redes son aquello que hacemos con las redes, pero al mismo tiempo son como un tablero de juego que lo propone alguien más, lo propone la empresa que hace Facebook, la empresa que hace Twitter, la empresa que hace, etcétera. Entonces, las empresas, como son entidades privadas, ponen las reglas que se les dan la gana. Nos podrán parecer mejores o peores. ¿Qué es lo que hacemos cuando una empresa, por ejemplo, vas a comprar una televisión y no te da una buena garantía? Y bueno, no compras más en esa empresa porque te gustaría comprar una televisión que tuviera una garantía mejor. Con las redes es lo mismo, pero como es una trampa, porque una trampa en el sentido de que te seduce, porque te gusta, porque es entretenido, porque pensás que te informás aunque no te informás. Yo en mi caso las redes las utilizo para divulgar mi trabajo, para divulgar las cosas de músico, para divulgar las cosas periodísticas. El tema es que después aparece Raulito 132 y te encaja un disparate y vos te terminás enroscando. Sí, terminás enroscando porque apareció Raulito 132 y dijo cualquier demencia respecto a lo que vos dijiste. Yo uso abundante el bloqueo. Cuando aparece un tipo en plan insultos o demencias varias, antes me enroscaba a contestar, en un momento dije, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy enroscándome a contestarle a gente que no tiene ni un nombre real? Entonces, pimba, lo saco, no pierdo tiempo en hablar con eso y converso con la gente que está
dispuesta a conversar. Ahora, Luis Lacalle Pou no puede hacer eso. Claro. Luis Lacalle Pou o Daniel Martínez tiene que cuidarse mucho más. Entonces, de alguna manera estás como, en las redes es como que estás, si vos sos político, estás como regalado. Por eso también los políticos han empezado a tomarse más en serio las redes, porque tiene un costo para ellos no hacer nada. Fernando, ¿crees que fuiste parte de ese tráfico de violencia verbal que Twitter incurría? Por ejemplo, pasó con Gerardo Sotelo, pasó con Pettinati y pasó incluso contigo cuando se decía fulanito, decían Santulo me tiene bloqueado. A ver, ¿usted también Santulo los tiene bloqueados? Por supuesto que te tengo bloqueado, muchachos. ¿Cómo no te voy a tener bloqueado si entras a putearme? Claro. O sea, lo que es absurdo es pensar que las reglas que se aplican para la vida deberían quedar en suspenso en las redes. Y algunas quedarán, pero otras no. Yo como firmo las cosas con nombre y apellido, o sea, yo en la red no soy Pitufo el 7, soy Fernando Santulo. Entonces, yo doy determinadas cosas y a cambio pido determinadas otras. Yo escribo unas cosas, las pongo por ahí y lo que espero es que si vas a comentarlas no me putees de arriba abajo. Desde arriba abajo te saco de la Troya. La vez que fui mencionado como tendencia, no sé qué, fue una cosa graciosa y fue justamente porque comenté eso, dije que no se podía hacer política desde el anonimato. Bueno, fue decir eso y todos los loquitos de las redes empezaron, buchón, policía. No, flaco, lo que estoy diciendo es contigo no voy a conversar porque vos no sos una persona con la que nadie pueda conversar, sos un troll, sos un no sé qué sos. Claro. Y como no sé qué sos, no converso contigo. Imagínate que vas caminando por la calle y de repente desde un portal oscuro una voz te dice, wow, anormal, vení para acá. ¿Vos qué haces? No tiene yo cruzo la vereda. O sea, no voy al portal a ver si el tipo quien en las sombras me llama anormal es bueno o es malo. Esto funciona exactamente igual. Bueno, a mí me pasa... Perdón que te corté. Sí, dale. No, continúa. Bueno, sí, digo que básicamente iba a decir eso nada más. A mí lo que me pasa a veces cuando me llegan solicitudes, ponerle de amistad en la red de Facebook o mismo en Instagram, si no conozco, no acepto. Bueno, pero a ver, hay algo que aquí pasa. Porque por un lado se establece una sistemática contradicción. A ver, hay un rechazo establecido colectivo hacia la presencia de los trolls y de las cuentas falsas. Pero por otro lado en Twitter hay un montón de cuentas falsas, por decirlo de alguna forma, o trolls, que se han vuelto famosos y son tendencia y son formadores de opinión en Twitter. Claro. Que son parte de campañas políticas incluso. Bueno, lo que pasa es que no todo el mundo entiende, o sea, justamente como la red es una especie de espacio autónomo, todo el mundo la entiende, o sea, todo esto que yo estuve argumentando sobre el bloqueo, a mucha gente le parece un sacrilegio. ¿Por qué? Porque las redes, ¿cómo vas a bloquear? No sé qué, ¿estás censurando su libertad de expresión? No, lo que estoy ejerciendo es mi libertad de no escucharlo. Exactamente. Yo no impido que esa persona exprese lo que se le dé la gana en la red. Lo que pasa, yo creo que cuando yo digo la trampa de las redes me refiero a eso, es como que queremos estar ahí, pero no nos gustan los trolls, pero a la vez si el troll dice justo una cosa que a mí me gusta, entonces voy y la reposteo. Yo no hago eso, yo en general no reposteo nada que no... salvo que sea un video de patitos o de no sé qué cosa, no reposteo nada que no conozca la fuente de lo que estoy citando, ¿no? Entonces por lo general si voy a repostear algo es un artículo que salió en un diario, que salió en algún medio o un videoclip oficial, no sé. Lo que digo es que para mucha gente si el troll va en la dirección que a él le gusta, a ellos le dejan de preocupar los trolls y utiliza eso para pegarle un palo a su rival político. Exacto. Bueno, yo creo que esa cosa de impunidad a todo el mundo en algún punto evidentemente lo seduce, ¿viste? A mí a mí me resulta repelente, o sea, soy sincero, a mí la violencia que se ejerce desde la violencia en general me parece repelente, pero si encima la ejercés desde el anonimato, no me importa si estás ejerciendo la violencia con un comentario que favorece lo que yo pienso. Si ejerces la violencia en las redes, para mí sos un miserable. Y sos más miserable si encima no tenés el nombre y no está la identidad de quien lo hace. Entonces mi elección es, ante esa suerte de violencia, me abro, no quiero ser parte de esa, digamos, de esa dinámica. Yo me manejo distinto. Lo que yo decía, para mí las redes son una forma de divulgar mis trabajos, y ojo, no todo es negativo. Cada 2x3 te encontrás con artículos, con músicas, con recomendaciones que alguien hace, que son excelentes,
y de otra forma no llegarías, porque de repente vos no estás hojeando el diario del Taiwan Times, si es que existe, digo, no lo estás hojeando todos los días, pero de repente un tipo dice, mirá, salió un artículo buenísimo sobre el COVID en el no sé dónde, vas, lo mirás, mirá qué bueno, entonces a ese tipo, pumba, me lo pongo, lo sigo, porque sé que ese tipo sube buenos artículos de ciencia. ¿Sabe? En un momento de la columna mencionás que se está navegando en una ética de clickbait político. Sí. ¿Cómo sería esto desmenuzarlo en las redes sociales? O sea, en Twitter y en Facebook, por la diferencia obviamente de las características del lenguaje, obviamente porque Twitter tiene una limitación de caracteres y Facebook todo lo contrario, tiene una apertura muy grande. Bueno, yo creo que es más, la idea de clickbait político para mí tiene más que ver con la clase de contenidos virtuales que nos hemos acostumbrado a consumir, sobre todo los titulares. Voy a poner un ejemplo que es muy típico. Si yo pongo un titular en Twitter que dice Messi humilla a la defensa del Levante, vos entrás a ver qué hizo Messi, ¿no? O sea, claro. O no sé quién destroza, después entrás y resulta que Messi hizo lo que hace siempre, hizo 2 moños y metió 2 goles. Bueno, si vos decís el titular, Messi hizo lo que hace siempre, no entra nadie. Entonces, vos precisás una cosa que tenga un gancho dramático para que todo el mundo... Yo una vez me clavé olímpicamente y me da vergüenza reconocerlo. Claro. Una que decía, sí, mirá cómo vive Seedorf a los 50 años. El jugador de fútbol holandés, ¿no? Yo dije, ¿qué le habrá pasado a Seedorf? Que era un tipo que había tenido una carrera de lo más decente, normal, cumplió 50 años y está en la ruina, a ver qué pasó. Entro, no había nada. Nunca llegué a la casa de Seedorf, nunca supe cuál era la casa de Seedorf. Pasé por 25.000 fotos en las que las casas eran las típicas casas que tiene un jugador de fútbol como medio millonario y nada más. Pero tuve que hacer el clic 32 veces. O sea, fui una víctima del clickbait, ¿viste? Como un paloma total. Lo que ocurre ahora es que eso se incorporó también a la política. No es solo la casa de Seedorf. Es lo que dijo, es la coma de Villar, por ejemplo. Entonces, se genera todo un ruido en torno a eso para que vos vayas... los trolls funcionan así, además. La violencia no es solo un capricho, la violencia genera más tráfico. Entonces, si la violencia genera más tráfico, las redes no tienen el menor problema. ¿Por qué van a trancar la violencia si el negocio de ellos es que haya tráfico? Entonces, yo creo que lo que ocurre, cuando decía lo de clickbait política, era eso. En Facebook ocurre también que, yo creo que es más de viejos. En un momento Facebook era una cosa más juvenil, y lo sé porque en algún momento mi hija me dijo que ahora tiene 20, que me dijo cuando tenía 16. Dice, no, Facebook es un lugar en el que hay solo viejos discutiendo. Entonces, y es así. Por eso también en algún momento los viejos, aunque les gusta discutir, no son de tirarse los platos a la cabeza instantáneamente. Y aparte, si te fijas, hay muchos menos anónimos en Facebook que en Twitter. Es cierto. Entonces, en Twitter lo que hay es como un espacio libre para la puteada y para el disparate. ¿Por qué? Porque el 80% de las cuentas son falsas o anónimas o no se sabe quién es. Y la impunidad se ve que es fascinante para mucha gente. Sí, de hecho, no hay un marco legal hoy que sea suficiente para poder actuar cuando se incurren delitos que tienen que ver con la ofensa, con el hostigamiento o con, incluso lo que tiene que ver la persecución o el acoso virtual. Es que yo creo que justamente el problema que tenés es, si vos haces todas esas cosas dentro del marco territorial de Uruguay, hay una ley que dice que las cosas son pim pum pam. Te podrá parecer mejor o peor, se aplicará mejor o peor, pero hay una ley que dice que las cosas son así, así. En este caso es como que operás en esa especie de vacío total. No estoy ni siquiera seguro de que la alternativa sea generar una gran policía que controle todo eso. De hecho, eso me parece un poco como distópico, ¿viste? Como de película de ciencia ficción en la que todo se jodió. Exacto. Entonces no estoy seguro de que el camino sea eso. Capaz que el camino es sencillamente que las redes funcionen para lo que se inventaron. El tema es que yo creo que una vez que uno adquiere hábitos en la comunicación y en la forma de relacionarse, es difícil deshacerse de esos hábitos. Entonces, en realidad no tengo, si te fijas en la columna, no llega a ninguna conclusión sobre lo que hay que hacer. En todo caso, llega a una conclusión respecto a que estamos jodidos. Sí, es un excelente diagnóstico de la situación. O sea, no dice, che, lo que hay que hacer es esto, eso. Yo no creo que haya marcha atrás. Sí creo que las redes en algún momento van a dejar de ser novedad y van a pasar a ser algo
a lo que alguna gente le da pelota, a otra no, irán cambiando las redes, irá cambiando la forma de comunicarse. Pero no creo que alguien pueda decir, che, vamos a usar Twitter solamente para la joda. Claro. Entonces 100.000 millones de usuarios van a decir, sí, tenés razón, Cacho, vamos a usar esto para la joda. Eso no va a ocurrir. A mí lo que me preocupa es que estamos cada vez más desinformados y al mismo tiempo pensamos que estamos cada vez más informados. ¿Y qué costo social puede dejar esto? Porque obviamente también yo creo que entra un factor de dependencia de esta comunicación virtual en la que, por ejemplo, los políticos incurren y se transforman en figuras de Twitter o de Facebook, más que nada de Twitter, es donde se está centrando este fenómeno que mencionamos. Y yo creo que también hacen aumentar el proceso de desconfianza a los canales tradicionales de difusión. Sí, yo de hecho creo que lo que está ocurriendo es que mucha gente se informa, entre comillas, en las redes porque no confía de los canales habituales. Entre otras cosas porque muchos de los canales habituales tampoco producen sus propias noticias. Entonces, si voy a leer un refrito, bueno, me lo puedo leer en Twitter o leérmelo en cualquier otro lado. Yo creo que en realidad es algo un poquito más profundo y que tiene que ver con una desconfianza que viene con la propia representación, una desconfianza hacia la representación política. Claro. O sea, va un poco más allá de los medios. Los medios lo que hacen habitualmente es transmitir o comentar esa representación. Cuando digo representación me refiero al sistema político democrático, de la democracia representativa, que es la que hay en Uruguay y la que hay en la mayor parte de los países democráticos del mundo. Los propios políticos, de alguna forma, con su inconsistencia y con sus debilidades y sus errores y su incompetencia, muchas veces alimentan esa desconfianza. O sea, el ciudadano dice, estos tipos son unos chantas. Y encima, digamos, hay un descreimiento de los políticos, entonces en lugar de cuestionar lo que los políticos hacen, me sumo a la horda que les está tirando piedras y les pone palitos a ver si se caen de cabeza y eso, y que es un poco lo que hacen las redes. Las redes no hay un intercambio serio acerca de qué podrían hacer mejor los políticos. Lo que hay es una gana de sacarse la bronca y tirarles una pedrada virtual y putearlos un poco, pero no hay nada. Hay un libro muy interesante, no puedo pronunciar el nombre del coreano, es un filósofo coreano-alemán que estuvo bastante de moda porque escribió ahora en estos días unas cosas sobre la pandemia y eso. Él decía una cosa interesante sobre las redes, y el tipo decía, en las redes lo que funciona es la shitstorm, la tormenta de mierda. Todo el mundo cae sobre algo, por lo general una persona, e intenta aniquilarla. Y después ese grupo se deshace, y algunos miembros de ese grupo van a buscar a otro al que putear. El problema es que eso no construye una política. La política es una cosa que se construye a lo largo del tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Si es una cosa que ocurre como un fenómeno así de golpe, cae como una pedrada y después desaparece, no genera una política, no molesta a nadie, ni incomoda a ningún poder establecido. ¿Por qué los sindicatos pueden incomodar al poder? Y bueno, porque los sindicatos tienen una trayectoria a lo largo del tiempo en la cual han tomado una serie de medidas durante 50 años cada vez que alguien hizo algo que no les gustaba y lograron convertirse. ¿Por qué la asociación rural pesa en no sé dónde? Y bueno, porque también tiene una trayectoria y una forma de hacer política que los convirtió en interlocutor. Ahora, la nube de gente enojada en las redes no es interlocutor para nadie. No, en el fondo, salvo a la persona a la que le está cayendo la tormenta encima, no molesta a nadie más, no incomoda al poder. De hecho, incomoda tan poco que a las propias redes les encanta que eso pase porque genera tráfico. ¿Sabes? Y es negocio para ellos. ¿Sabes qué? Con esto de las redes, ¿sabes a qué se me viene a la mente? El panóptico de Foucault, que habla de una especie de vigilancia, del control y de la corrección que ejercemos. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado? No sé si a vos, Fernando, o mismo Gonzalo, de que estamos ahí como bien para controlar y no queremos que el otro haga lo que nosotros no podemos hacer. Sí. ¿Ah? Bueno, yo creo que la idea del panóptico es rara, porque aparte en el panóptico, en la versión original, que es la que retoma Foucault y que viene de antes de Bentham, era un solo policía chequeando. O sea, vos viste el panóptico es esa cárcel, sí, para vigilar a los prisioneros, ¿no? Sí. Claro, que la torre de vigilancia en el centro, todas las celdas abiertas hacia el centro, y un solo tipo puede controlar lo que pasa en todas las celdas. Lo curioso de este panóptico en el que estamos viviendo es que
es al revés, cada uno es el policía del Exactamente, nos vigilamos los unos a los otros, queremos controlar al otro y estamos ahí como a la espera, como por decirlo de una forma, como gato agazapado, esperando qué va a hacer el otro. No, y con el agravante de que nunca sabes si la información que te llegó sobre el otro es real o es un invento de alguien que le quiere meter una zancadilla al otro. Y eso es terrible, porque ¿cuántas veces se reproducen cosas que no son al final después verdad? Bueno, volvamos al ejemplo de la coma de billar. Sí. O sea, la más absoluta nada, que es una coma, se convierte en un hecho político. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que se dedica a generar ruido alrededor de esa nada. Y alrededor de esa nada también se forman comunidades. Por ejemplo, si 20 personas retuitean o replican algo, entonces debe ser cierto. Si estas 20 personas dicen que sí, debe ser así. También nacen como los liderazgos, ¿no? Sí, pero yo te digo que son liderazgos como muy efímeros. O sea, sí, estamos hablando siempre de algo muy superficial. En el instante, claro, en el instante en el que está pasando eso, hay uno que es el que está pegando las puteadas más fuertes, entonces todo el mundo le pone me gusta, y entonces el tipo tiene 85 me gusta, es que tiene algo de razón. Los 5 minutos de fama, ¿no? Claro. Más o menos una cosa así. Pero yo creo que ese tema del me gusta y del clic es algo que se extiende más allá de las redes. Por ejemplo, el hijo de mi compañera, es chiquito, tiene 12 años, él entra a ver un videoclip de algún artista, lo primero que mira es cuántas visitas tiene el sitio. No escucha, antes de escuchar la música, antes de que suene el primer acorde, él ya miró cuántas visitas tiene y ya se armó una idea de si está bueno o si está malo. No total, por supuesto, pero se armó una idea de si está bueno o está malo, si tiene muchas o pocas visitas. Bueno, y antes de escuchar está preguntándose ¿por qué tiene pocas visitas? ¿Por qué tiene muchas visitas? En el fondo es como si te fijas, es como que la lógica antes era escucho y opino. No, ahora es me fijo cuántos clics, cuántos likes, cuánto no sé qué, y después opino. Bueno, los otros días se quería ver una película en Netflix, ¿no? Y dice mi hija tiene 8 años, dice, mirá, mamá, vamos a mirar esta que está en el puesto número 1 en Uruguay, no sé qué, no sé cuánto, porque si todos la miran... Exacto. Bueno, pero a ver, pasa con Spotify, hoy está la plataforma más famosa de música y te ponen el top 50 de cada país. ¿Y el top 50 a criterio de quién? Claro, bueno, es el top 50 de los señores de Spotify. Exactamente. Claro, porque capaz que yo quiero escuchar, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo bien cercano a Fernando, quiero escuchar Perkins de Peyote Asesino y el tipo me pone en el top 50 de Uruguay, no es contra nadie, me pone en el top 50 Tusa, yo no lo quiero escuchar. Claro. Por eso te digo, los criterios son subjetivos. Sí. Totalmente. Yo lo que siempre digo, y lo digo, y me parece que funciona respecto al top 50 de Spotify y funciona respecto a todo lo que estamos hablando de las redes, nadie nos obliga ni a darle pelota al top 50, nadie nos obliga a darle pelota al troll que esté haciendo explotar la red en ese momento. La ciudadanía es derechos y es obligaciones. Vos también podés decir no y pasar de eso. Pero digo, yo en la música, por ejemplo, y en parte porque soy un viejo, pero en parte también porque a mí de la música me gusta encontrarla yo, aunque me dé más trabajo, aunque no siempre llegue. Yo no quiero que haya un algoritmo, porque aparte pasa algo interesante. La otra vez hablaba con Estela Mañone, la música, y ella me decía, el algoritmo funciona bien hasta que en un punto te empiezan a sugerir cosas que no tienen el menor sentido. Y yo decía, sí, el algoritmo funciona y en un punto se empieza a alejar de quien vos realmente sos y empieza a funcionar con su propia lógica, que no es exactamente la tuya, que sos un ser humano y que tenés un montón de desvíos emocionales que el algoritmo no puede tener. Completamente. Y a mí me pasa eso. Antes que guiarme del top 50 de Spotify o de un algoritmo, bueno, parte del placer de descubrir música es estar uno ahí escarbando, ¿viste? Y vas y buscás, este es el bajista de no sé quién, pero este no tocaba con no sé cuál, este es amigo del gordo aquel que estaba no sé dónde. Sí. Bueno, eso le llamamos seguir la pista artística. En las redes es igual, uno puede resistir la seducción de seguir a la masa o de sumarse al apedreo de alguien. Yo creo que parte de lo que nos hace adultos y ciudadanos es también aprender a resistir a todas esas cosas, ¿no? Si hay algo que me molesta mucho, por ejemplo, a veces estoy buscando algún artículo de, no sé, el Mercado Libre, ponele, o visité una página a través de Google y entro a Facebook inmediatamente lo que estaba mirando, me están vigilando. No, ese es el negocio de ellos. Claro.
es el negocio. Pero pero es el juego, pero es el juego al que entramos. Sí, claro, sí. pero digo, a vos nadie te obliga a tener una cuenta en Facebook. Podrías no tener una cuenta en Facebook. Tu vida no de hecho pasé muchísimo tiempo sin tenerla. Y bueno, y se puede vivir igual, Lo que yo digo es que yo estoy seguro, nunca lo miré porque como todo el mundo me hice la cuenta y no miré la letra chica, pero estoy seguro que si mirás la letra chica de Facebook en alguna parte dice: autorizo a Facebook a que con mis datos se los pase a cualquier empresa tercera porque no sé qué, no sé cuánto. De hecho, la gente cuando ingresa a jugar con eso de las caras y el FaceApp, ahí también está utilizando los datos. Estás regalando un montón de información. Vos fijate lo que te piden en cada... No solo eso, sino que no solo tus datos, sino que además los autorizás a que los usen para los estás autorizando vos. Sí, incluso reconocimiento facial. Claro, pero toda esa cosa como, a mí me resulta como muy tierna esa cosa, viste, que cada tanto en Facebook alguien publica una cosa y que se vuelve, todos los demás la replican, que dice, tal cual. No autorizo a Facebook a que haga no sé qué, flaco, autorizaste a Facebook a todo cuando te hiciste la cuenta. Tal cual. O sea, no te podés, la única forma de que no autorices a Facebook es que te vayas de Facebook, y listo. Totalmente. Fernando, volviendo a lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿cuál es la responsabilidad de los periodistas, de nosotros, concretamente de este lugar, cuando a veces generamos una noticia a través de una publicación o de un post de una red social y no hay algo peor en el lenguaje periodístico que el hecho de especular, ¿no? Yo siempre digo que cuando leo libros de periodistas que se basan en el habría, podría ser, daría a entender, es el hecho periodístico peor que puede justamente generalizar esta desconfianza a la que hacíamos mención. Totalmente, de hecho yo te diría que en el sentido estricto el habría o el habría no sé qué puede ser una buena columna de opinión, pero no es un hecho periodístico en sí. Exacto. No hay hecho periodístico si no hay una información contrastada detrás. Por supuesto. Información contrastada detrás quiere decir que, por ejemplo, si vos decís no sé quién dijo no sé qué cosa, bueno, andá y averiguá si encontrá el audio o encontrá la cita entre comillas en la fuente exacta y ahí la podés citar. Ahora, no sé quién habría dicho, eso no es periodismo. Eso es otra cosa que no sé cómo le podríamos llamar, pero periodismo no es. De hecho, se han basado libros de investigación, entre comillas, con habría y daría a entender, que me parece una absoluta basofia periodística, establecerlo así. Hay una cosa que es real en el periodismo y que vos no siempre podés revelar las fuentes. Pero, por ejemplo, una cosa es que no pueda revelar la fuente y otra cosa es que no pueda presentar un documento. Por poner un ejemplo, otra vez, no me acuerdo qué cosa era, de Leonardo Habermas, en alguna de estas investigaciones que él hace, que se mete hasta la cocina, viste, que... Sí. Entonces, él no podía revelar la fuente porque la fuente le había dicho que no la revelara. Pero sí pudo sacar una foto del documento al que aludía en la nota y presentó la foto del documento. Ajá. Entonces, es verdad, no tenés, la fuente no es oficial, pero vos tenés el documento que prueba que lo que decís no es un bolazo. Entonces, yo creo que tiene que estar algunos de los elementos. O identificás la fuente o presentás algún documento que avale lo que estás diciendo. De lo contrario, es pura especulación, y la especulación no es periodismo. Puede ser más divertido, puede ser más atractivo, seguramente los trolls se hagan una carnicería con eso, pero periodismo no es. Sin dudas. Fernando, realmente ha sido espectacular esta charla, muchísimas gracias y te esperamos pronto otra vez aquí en El Ojo Blindado. Realmente da gusto escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación y que se repita cuando ustedes quieran, a la orden. Un abrazo, muchas gracias. Que pases bien. Un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.